Entonces estamos más cómodos. Ahí, eso. Ahí. Chicos, Pero vení conmigo. Sí, obvio. Agrandale si querés ahí. A ver. Ah, fíjate, ahí ya hay gente. ¿Listo? Sí. Ah, le puso Noé para aceptar. No, eso no lo todavía no. Ahí está Marcelo. Ya no, se lo pongo. Ahí no, para que se te vea mejor y se vea el coso del colegio. Buenas tardes. Hola, Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo le ¿qué va? tal? ¿Cómo están? Todo Muy bien. bien. Alejandra Fernández y Melina ¿Qué tal, doctor? Sosa. Un gusto. Un gusto, Igualmente. sí, muchas gracias por su tiempo. Sí. No, gracias a ustedes por Sí. el interés y por organizar esto, que me parece excelente. Así que si quieren, probamos la presentación, no sé, a ver si... Por favor. Sí, sí. Segundo. Ahí se ve. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, está. Entonces vamos a esperar que sea la hora, se conecten un poquito más y ya arrancamos, Doc. Perfecto. Sí, se puede. Sí. Después no. ¿Qué? Acá se está todo. Ay, yo voy a admitir a todos. Vamos a empezar a admitir en la sala, doctor, ¿sabe? Bueno, perfecto. Bueno, tenés que auriculares, ¿no? Porque quiero escuchar una clase. ¿COVID otra vez? Sí. No, ahí después no se va. Me moví de nuevo. No importa. Eso. Encima yo me acelero, tengo todo. Contigo. Me hace difícil.
La computadora no recibió, no, está saturada, pero y bien se saturó, ¿viste? A las 2 ya.
hay que elegir 40 tanques. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Bueno, queremos darles la bienvenida a este espacio que, perfecto, nos escuchan. Queremos darles la bienvenida a este espacio que, bueno, estaba propuesto por uno de nuestros colegas, y bueno, estamos contentos como comisión científica y como consejo directivo de poder generar estos espacios. Hoy vamos a estar hablando de la caracterización y el uso de los test COVIDAR, tanto de IgG como IgM, que fueron co-desarrollados por el grupo COVIDAR de la Fundación del Instituto Leluar CONICET y el laboratorio LEMOS. Tenemos el gusto de compartir esta tarde con el doctor Marcelo Janowski. Él es investigador principal del CONICET, es jefe del laboratorio de genómica de la Fundación del Instituto Leluar, y es expresidente de INIS Biotech, que es la oficina de transferencia tecnológica de la Fundación del Instituto Leluar. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos, y al final de la disertación va a haber un espacio de preguntas, así que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Doctor, si quiere ya podría comenzar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder contarles un poco de la historia y de la cocina, de lo que fue el desarrollo del test COVIDAR. También un agradecimiento a Andrea, que en verdad la habían invitado a ella. Ella se tomó unos días de descanso merecidos porque hace casi un año que está incansablemente trabajando y ocupándose desde cuestiones científicas a cuestiones logísticas y atendiendo a todos los requerimientos múltiples que tiene y que contesta con mucha pasión, y la verdad es que es increíble lo que ha hecho Andrea. Es una de las científicas más importantes de la Argentina y es un placer y un orgullo poder estar vinculado a ella en este desarrollo. Así que para mí también es un placer personal. Se los voy a mostrar en las primeras diapositivas. Tengo una historia familiar vinculada al Chaco, así que nada. Ya que ella me dio la oportunidad de dar la charla, para mí la verdad es que es un placer particular. Como pueden ver ahí en la diapositiva, en verdad, yo soy biólogo de formación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, especializado en genética y genómica vegetal, y trabajo desde el año 2010 en el Instituto Leluar. Y si bien en el día a día, en verdad, mi trabajo tenía que ver hasta la pandemia mayoritariamente con cuestiones de análisis de redes de expresión génica que vinculan el desarrollo vegetal, en particular la floración. ¿Qué es lo que hago acá hablándoles a ustedes de un test serológico? Bueno, se los voy a ir contando en las primeras diapositivas para que lo vean. Siempre tuve una inclinación por desarrollos tecnológicos que viene de mi historia familiar y en particular vinculada al mundo del diagnóstico. Por algún motivo no está pasando, ahí está. El grupo COVIDAR se armó, digamos que el 18 de marzo hubo una reunión en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Andrea Gamarni, que era junto con Jorge Geffner de la Facultad de Medicina, fueron nombradas directoras de la unidad COVID del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hubo un par de reuniones donde se organizó qué desarrollos iba a apoyar al Ministerio para generar herramientas que puedan contribuir al manejo de la pandemia. Y había 4 grupos distintos, y 3 de ellos estaban orientados a desarrollar métodos de detección viral. 2 de ellos terminaron siendo productos que están en uso en la Argentina, que son los test de amplificación isotérmica por la tecnología de LAMP, que son el NeoKit, que es de un co-desarrollo entre CONICET, la empresa NeoKit, y elaborado por el laboratorio Casará, y después el ELA-ChemStrip, que también es una investigación isotérmica, un trabajo de la Universidad de San Martín junto con
la empresa Chemtest, que es un spin-off de la Universidad de San Martín. Y en ese momento, cuando yo me enteré que esta reunión estaba teniendo lugar, la contacté a Andrea, de quien soy amigo personal, porque trabajamos en el mismo instituto y tenemos un aprecio mutuo. Y yo hace rato que estaba trabajando en desarrollo originalmente una empresa de base tecnológica para hacer test de diagnóstico rápido, y hablaba con ella de hacer desarrollos. Ella es especialista en dengue y hacer cosas con dengue, y quedaban siempre en charlas de interés mutuo. Pero bueno, cuando apareció esta primera reunión en el ministerio, le dije si la podía acompañar, y la acompañé, y ella lo que quería hacer era el desarrollo de test serológico, que no había nadie que estuviera en ese momento pensando en eso, y ella sabía que tanto al principio como en este momento en particular, cuando apareciera la vacuna, iba a ser algo sumamente relevante. ¿Y por qué me ofrecí a acompañarla? Básicamente porque, si bien ella es una experta en virología y una líder mundial en el mundo de la biología molecular del dengue, digamos, el laboratorio de Andrea no tenía experiencia particular en el desarrollo de métodos diagnósticos, y por historia familiar, que les pasaré a contar ahora, yo soy socio del laboratorio Lemos, que hace más de 25 años se dedica a la elaboración de reactivos de diagnóstico enfocados principalmente en enfermedades endémicas, la enfermedad de Chagas. Y entonces, nada, se le ofrecí todo lo que ella necesitara para hacer una sinergia y poder desarrollar algo que se pudiera producir y escalar, porque no es simple, digamos, por más que uno tenga una expertise, y lo digo como científico, uno puede hacer desarrollos básicos y que sean aplicados, pero luego llevar eso como producto final al usuario es otra dimensión. Y bueno, yo le ofrecí toda la colaboración que se pudiera, y surgió la historia del COVIDAR. Y entonces, eso fue una reunión el 18 de marzo, el 7 de mayo estaba el test aprobado por ANMAT. Fueron 45 días de una maratón de conseguir, de expresar los antígenos recombinantes, que fue la especialidad. Ella consiguió desarrollar los vectores para producir la proteína Spike RBD, y ella fue una visionaria en saber que había que hacer un test serológico que detectara anticuerpos contra Spike y contra RBD, porque eran los anticuerpos que iban a ser neutralizantes del virus. Y nada, fue un desafío, digamos. La proteína RBD es una proteína que se expresaba, todo esto se expresa en células humanas en cultivo, y no es trivial, no es lo mismo que expresar una proteína recombinante en bacterias, que uno puede hacer cantidades industriales fácilmente. Esto fue todo un desafío de la producción en particular, la proteína Spike, una proteína trimérica, compleja, muy glicosilada. Y bueno, o sea, en simultáneo se iba avanzando en la producción del antígeno, y en una interacción muy íntima con el director técnico del laboratorio Lemos, Jorge Garradori, ir preparando, utilizando la plataforma del kit de ELISA de Chagas, que es Chagateco Biosima. Hay con dos marcas diferentes, pero el mismo producto. Se desarrolló sobre esa base, con ciertos ajustes que se fueron haciendo en el tiempo, con las muestras que se fueron consiguiendo, que al principio tampoco era sencillo, el test COVIDAR. Y el 7 de mayo apareció la aprobación de la ANMAT para el test IgG. Y entonces, nada, la idea fue hacer un test serológico. Se armó el grupo COVIDAR, que era Andrea Gamarnicto, su grupo de la Fundación Lelvar, un investigador de la UNSAM, que es Diego Álvarez, y el director técnico del laboratorio Lemos, que en ese momento, nada, el país estaba cuarentenado, y la verdad es que no había facilidad de movilidad, así que el hecho de tener el laboratorio Lemos a 20 minutos de auto de la Fundación Instituto del Luar fue crucial para poder hacer esta interacción íntima que derivó en el desarrollo del COVIDAR IgG. Y una vez que se desarrolló y se aprobó por ANMAT, empezó el desafío del escalado y de la distribución. Y entonces acá viene un poco la historia familiar. ¿Qué tengo que ver yo con el laboratorio Lemos, y qué tiene que ver esto con el Chaco? En verdad, el laboratorio Lemos es la continuadora de una empresa que se llama Polichaco SAIC. Para aquellos bioquímicos que tengan cierta edad, la conocerán
mejor, y esto tiene que ver en que mi padre, que era médico de profesión y especializado en la enfermedad de Chagas, cuando tenía no mucho más de 30 años o por ahí, digamos, tenía la oportunidad de ir a perfeccionarse en inmunología a los Estados Unidos o ir a desarrollar su motivación y su pasión por lidiar con la endemia de la enfermedad de Chagas en el Chaco, y ganó un concurso para dirigir el Instituto de Medicina Regional en el Chaco, y ahí fui yo, ahí tengo 3 años, literalmente vivíamos durante los primeros años en el Instituto de Medicina, en el edificio del instituto, luego nos mudamos, y bueno, ahí estoy yo, en mi mascota de aquella época, que era un pony que estaba ahí en el instituto, y al lado está Gabriel Schmunitz, que para aquellos que conocen de la enfermedad de Chagas, que era un colaborador de mi padre, luego estuvo por 30 años trabajando en la Organización Panamericana de Salud, dirigiendo el programa de Chagas de la OPS, y falleció hace 3 años. Así que eso fue hasta el año 76, que vino el golpe militar, y mi padre, que tenía ciertas inquietudes políticas, fue despedido de la universidad, y en ese momento, mientras estaba en el instituto, había desarrollado un test de aglutinación directa para Chagas, donó la patente de la universidad no le importó, se la devolvió, y bueno, una vez que se quedó sin trabajo y tenía dos hijos, mi hermana y yo, necesitaba alimentar a su familia, y fundó la empresa Polichaco. Y nada, la empresa Polichaco nace en el año 76, con sede en la provincia del Chaco, pero luego se mudó a la ciudad de Buenos Aires, y a principios de los 80 compra el Fondo de Comercio del Laboratorio Lemos, que tiene más de 100 años y que era un laboratorio de inmunoterapia especializado en elaboración de vacunas, pero bueno, compra el Fondo de Comercio y la planta, que queda en la calle, en Constitución, en la calle Santiago del Estero, y se dedica a la elaboración, desarrollo y elaboración de productos para la enfermedad de Chagas. Polichaco se dedica a otros desarrollos biotecnológicos a principios de los 90, y entonces aparece ahí Laboratorio Lemos, que se convierte en la empresa que se dedica a desarrollar, elaborar y comercializar los kits de Chagas, entre los cuales hay hemaglutinación, Chagas ELISA alisado, ELISA recombinante, más recientemente un test rápido en el cual ya hace unos años colaboré en el desarrollo. Vale decir colaboré porque hasta hace 5 años que falleció mi padre, yo sigue siendo al día de hoy científico del CONICET, que trabajo en genómica vegetal, pero colaboro como guiando los destinos de la empresa, que es una empresa pequeña de menos de 25 personas, pero especializada en la elaboración y desarrollo de productos y el escalado productivo de kits, originalmente para enfermedades endémicas y ahora también pandémicas, ¿no? Y entonces, yendo ahora, terminada esa introducción, cuando yo me acerco a Andrea y le ofrezco la posibilidad, bueno, el desafío era ese, producir el antígeno, que era la proteína Spike y la proteína RBD. La proteína RBD se expresaba en cantidades suficientes, la proteína Spike hubo que trabajar arduamente en poder elaborarla. Hoy en día hay stock de proteína para hacer kits de ELISA para más de 2 o 3 millones de test que ya están elaborados, ¿no? Entonces, bueno, las placas están sensibilizadas con una mezcla de las proteínas Spike y RBD, habíamos probado las dos por separado, y la verdad es que el agregado Spike le aumentaba la sensibilidad, la proteína RBD sola, si bien servía, y de hecho hay varios test diagnósticos que la utilizan solo RBD, la proteína Spike le agrega una mayor sensibilidad al test. Y entonces en la actualidad se están produciendo unas 2.000 placas mensuales, casi 200.000 determinaciones. ¿Y qué se está haciendo? Y bueno, acá está la gente del grupo de Andrea, Mora Guadalupe Horacio, y el otro es un investigador también del Instituto, Julio Caramelo, es el experto bioquímico en purificación de proteínas, que trabajaron en esto, ¿no? En la expresión y la purificación de la proteína. La idea de Andrea fue que esto llegue a todos, y como consiguió financiamiento del CONICET, de la agencia y de fundaciones privadas, hasta el día de hoy la mayor parte, si bien ahora se está empezando a comercializar para las clínicas, para el mundo privado,
En el sector público hasta el día de hoy, y mientras se pueda, se está distribuyendo en forma gratuita gracias a que el costo de la elaboración se sostiene mediante, por un lado, el aporte que ha hecho el ministerio para comprar cierta cantidad de insumos, y por los aportes de fundaciones privadas que la Fundación Instituto del Bar ha recolectado, como la Fundación Williams y la Fundación Sun, que han aportado para la elaboración, ¿no? Y entonces eso ha permitido la elaboración de más de 1 millón de test y la distribución en forma gratuita en todo el país, y eso está literalmente, ha llegado desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, de más de 800.000 test distribuidos a los distintos hospitales. ¿Y para qué se está utilizando y para qué se ha usado? Inicialmente, ni bien apareció el producto, se utilizaba para evaluar la respuesta inmune en pacientes hospitalizados que quizás ya llevaban 3 semanas con síntomas compatibles, y después de un tiempo el virus ya no es detectable, y entonces si no tuvieron un diagnóstico a tiempo, y eso pasaba al principio, que venía demorada el diagnóstico molecular, la respuesta inmune servía para confirmar que la sintomatología era compatible con que estaban cursando, que habían sido infectados por SARS-CoV-2. En el mismo tiempo, por medio de convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, empezaron a hacer estudios de seroprevalencia, y de hecho uno de los primeros de esos que se hizo en el barrio Padre Mujica, que es la Villa 31 de Retiro, se llegó a ver que había habido un 50% de la población que estaba infectada, y luego se hicieron estudios similares en provincia de Buenos Aires. Y luego, por convenios que hizo la Fundación, tanto con gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como con gobierno de la provincia de Buenos Aires, empezó a hacer monitoreo del personal de salud en distintos hospitales, y por un acuerdo reciente con el PAMI se empezó a hacer vigilancia del personal, vigilancia serológica del personal de geriátricos. Al mismo tiempo se empezó a trabajar con los grupos que estaban interesados en caracterizar los plasmas de los donantes, y el COVIDAR fue utilizado para los 2 estudios clínicos que se realizaron en la Argentina, y que tenían objetivos diferentes y dieron conclusiones diferentes porque justamente analizaron cuestiones diferentes. Uno fue coordinado por el Hospital Italiano, y se comparó dos grupos: uno dar la transfusión de plasma de convalecientes a individuos con una situación de enfermedad grave, y el otro era el grupo placebo, y ese estudio, que fue publicado en el New England Journal of Medicine, demostró que en esa situación ya no tenía un efecto significativo el uso del plasma de convalecientes. Pero por otro lado, un estudio que fue llevado a cabo por la Fundación Infant, dirigida por Fernando Pollack, que es el mismo que hizo el ensayo clínico para evaluar la efectividad de la vacuna de Pfizer en Argentina, que también fue publicado en el New England Journal of Medicine, demostró que el uso de plasma de convalecientes en pacientes de más de 65 años, al inicio, no más de 3 días de inicio de síntomas, tenía una efectividad muy importante para detener el avance de la enfermedad, y de hecho el gobierno nacional acaba de sacar hace unas pocas semanas instrucciones como para el uso de plasma de convalecientes para esos casos. Y más recientemente, bueno, el COVIDAR como parte, creo que es de esta charla, tiene que ver con que ha habido un gran interés por el seguimiento de la respuesta inmune en personas vacunadas. Tuve la oportunidad de ver recientemente el video de la charla que dieron ahí en el Colegio de Bioquímicos del Chaco, contando la experiencia creo que era en Villa Ángela. La verdad que una charla excelente, mostrando el uso del COVIDAR para el seguimiento de la respuesta inmune en personas vacunadas. Ahí en el grupo de Andrea, en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se está haciendo un estudio importante de seguimiento de todos los vacunados en la provincia, haciendo un análisis longitudinal, pre y post vacunación, datos que todavía están
están siendo analizados, que les podré comentar en una especie de off the record, pero está funcionando muy bien. Y nada, lo que les puedo comentar es que como en simultáneo con el desarrollo, la aprobación por el ANMAT, la elaboración y la distribución, hubo un montón de estudios, de muestras que se fueron consiguiendo y una caracterización de la respuesta inmune, tanto a nivel transversal, en más de 2.000 muestras, como seguimientos longitudinales que nos permitieron ver cómo era la cinética o la dinámica y las características de la respuesta inmunes en distintos grupos, que fue publicado recientemente, hace pocas semanas, en la revista PLOS Pathogen. Y básicamente fue eso, y les voy a mostrar algunos de los datos que están en esa publicación. En principio, cuando se hizo el desarrollo inicial, lo que habíamos visto, y como se veía en la mayoría de las publicaciones, es que aproximadamente a las 3 semanas, cuando teníamos pocas muestras, se veía que habíamos llegado a detectar el 100% de los casos positivos por PCR que desarrollaban anticuerpos. Cuando la muestra se amplió en este caso ya eran 500, vimos que detectábamos en un 90% y había un 10% que no llegaba a las 3 semanas a desarrollar una seroconversión, y un resultado muy similar se obtuvo en un estudio mucho más grande en Nueva York, con un kit que es similar al Covidar. Lo que vimos es que luego de 45 días, sí, ya la mayoría, más del 96%, desarrolla anticuerpos anti-IgG. Con el IgM es un poco menos. ¿Por qué hay ciertas personas que no tienen anticuerpos detectables? Bueno, eso no está claro aún. También existe la posibilidad no descartable que algunos de esos no detectables posiblemente no desarrollan respuesta inmune, y otros quizás exista algún grado de falsa positividad en las detecciones por qPCR, que al principio la gente pensaba que no existía, pero básicamente por un tema de logística y de contaminación cruzada en el manejo de muestras en grandes volúmenes, posiblemente haya habido un poco de eso. Pero la mayoría de la gente termina desarrollando una respuesta inmune. Lo que nos ocupamos es de que el test sea muy específico, y entonces en la charla ahí vi que comentaban que hace poco se cambió el cutoff, que antes era el control negativo, el promedio de control negativo más 0,2 de densidad óptica, y lo pasamos a 0,15. Inicialmente queríamos garantizar que realmente tuviera un 100% de especificidad, y entonces fue muy, muy estricto, y luego pudimos estudiar muchísimas muestras negativas y ver que teníamos margen para quizás aumentar un poco más la sensibilidad para casos que tuvieran muy bajos niveles de IgG, pero que claramente fueran positivos, y entonces se bajó a 0,15 más el control negativo. También, como les dije, se hicieron estudios longitudinales en colaboración con Beatriz Perazzi del Hospital de Clínicas. Se siguieron ahora ya más de muchísimos pacientes. Y nada, hay todo tipo de respuesta, está claro, y lo que se ha visto en todas las publicaciones, es que la IgG contra la proteína Spike puede durar 3, 6 meses, luego empieza a bajar en algunos casos, en otros puede durar algo más. Los anticuerpos IgM también tienen una dinámica variable entre persona y persona, pero en muchas personas después de 30 días empieza a decaer, y quizás en algunas a los 60 días ya no es detectable. En cuanto a la seroconversión, algo que se vio, también vieron muchos grupos, es que a diferencia de otras enfermedades, acá las respuestas IgM e IgG van muy de la mano. En la mayoría de los casos la seroconversión es prácticamente simultánea, pero bueno, por eso inicialmente nosotros trabajábamos solo con el IgG, pero ya en la gente y en la cabeza de muchos médicos y bioquímicos estaba instalado la idea de medir IgM, y entonces a mediados de julio ya estaba desarrollado, pero no estaba siendo elaborado para su distribución el kit para detectar IgM, y bueno, a partir de esa demanda que había, digamos, se elaboró y se aprobó por ANMAT
a mitad del 2020 y se empezó a distribuir en paralelo con el IgG. Y en algunos casos está la respuesta más típica, que hay desarrollo de seroconversión con anticuerpos anti-IgM un poco antes que con IgG. En algunos casos, muy pocos, es al revés. En la mayoría van prácticamente en simultáneo y de la mano. Y como también se vio en otras publicaciones, hay una correlación bastante grande entre los niveles de anticuerpos y el grado de severidad de la sintomatología. En general, la gente que es asintomático o tiene síntomas leves desarrollan menores niveles, y los que cursan la enfermedad en forma más severa tienen mayores niveles de anticuerpos. Y este es un resumen. O sea, en la mayoría de los casos la seroconversión es simultánea. En algunos casos la aparición es bastante temprana, 35% de los casos se detecta en la primera semana, y otros casos donde eso no sucede, como les dije, pero ya a la tercera semana más del 90% tienen anti-IgG detectable. Y hay un grado variable entre 5 y 10% de individuos convalecientes donde no se detecta. Y hasta cuándo duran, como les dije, también es variable, pero claramente duran por lo menos 3 meses, 6 meses en muchos casos, y quizás en algunos casos incluso más. Y una cosa que fue importante, un desarrollo importante, además del kit de ELISA, IgG e IgM, trabajamos juntos en la adaptación de un kit que elabora originalmente desarrollado por la empresa Polichaco y producido y comercializado por el laboratorio Lemos hace mucho tiempo, que se usa para la epidemiología y para la toma de muestra y conservación de muestra por punción digital de sangre entera para campañas, en el caso de Chagas. Se ha usado durante más de 15 años en el Programa Nacional de Chagas para ir a zonas rurales, para ir a escuelas, tomar muestras, y eso se puede conservar. Eso tiene una solución conservadora que permite que las muestras de sangre entera a temperatura ambiente puedan ser almacenadas por algunas semanas, y si están a 4 grados pueden estar meses sin ningún problema. Hubo que validarlo porque eso estaba puesto a punto, si bien sabíamos que debía funcionar, estaba puesto a punto para detectar anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, y bueno, se puso a punto para detectar anticuerpos anti-IgG e IgM contra SARS-CoV-2, y funcionó muy bien. Y eso permitió justamente hacer esos estudios de cero prevalencia que les mencionaba, tanto en los barrios carenciados como el barrio Padre Mujica o en la Villa Azul de la provincia de Buenos Aires, o actualmente, por ejemplo, en la Fundación Instituto Lelbar, de la mayoría de los que trabajamos ahí nos testeamos internamente todas las semanas, y básicamente es un pinchazo en el dedo, pero en lugar de hacer una inmunocromatografía lateral, que tiene una sensibilidad que no es la misma que tiene un ELISA, lo hacemos con un ELISA, ¿no? Esa es la ventaja de combinar el Zero Kit, que ahora está adaptado para el test de ELISA Covidar con el Covidar. Y esto fue hecho... Esta validación fue hecha por el doctor Diego Ojeda y el licenciado Lautaro Sánchez, en colaboración con la gente del INVIRS, para tomado en simultáneo de muestras de sangre entera y sangre venosa. Y por último, los estudios que tienen que ver con eso que les comentaba de los plasmas de convalecientes. Se desarrolló un protocolo para titular y poder hacer un análisis semicuantitativo de los niveles de IgG, y se desarrolló un protocolo que se distribuyó por todo el país, y ahora es parte del inserto del Covidar, y que permitió también utilizarlo, como les dije, en los 2 ensayos clínicos desarrollados en Argentina, uno del hospital italiano del grupo Plasmar, y el otro de la Fundación Infant, dirigido por Fernando Pollack. Nosotros en simultáneo analizamos muchísimas muestras, se titulaba para muchos hospitales y para clínicas, y también se vio que, como habíamos visto con el análisis simplemente de la densidad óptica, que hay mayores niveles de anticuerpos en pacientes que cursan la enfermedad con síntomas severos comparado con los
los leves, y estudiamos un poco cómo era la distribución. Los sintomáticos tenían también títulos mayores, y por otro lado, en el estudio de INFAN lo que se terminó de evaluar era que había un efecto de la dosis o de la cantidad de anticuerpos que se presentes en el plasma en función de la eficacia de la transfusión de vuelta en pacientes mayores de 65 años con muy pocos días de inicio de los síntomas, y la recomendación es usar un título mayor de a 1 en 1000. Y por último, para demostrar que esto tenía alguna base científica, se hicieron una comparación, estudios de correlación entre la actividad neutralizante en un ensayo de neutralización con un pseudovirus desarrollado por el grupo de Ben-Hur en Nueva York, con el cual tenía colaboración la doctora Kamarnik, y también comparando eso con virus, con el virus SARS-CoV-2 salvaje. Y se vio que el pseudovirus era equivalente, y lo que se vio es que había una correlación muy significativa entre la actividad neutralizante de los anticuerpos con los títulos de IgG medidos por COVIDAR, y esto está presente en la publicación de PLOS Pathogen. Y entonces, como resumen, se desarrollaron protocolos empleando COVIDAR, permiten identificar plasmas de convalecientes con altos títulos, y se utilizan, la recomendación es utilizar títulos mayores a 1 en 1000, y eventualmente también hacer pools para poder, para que la gente reciba cantidades similares, sino que algunos reciban niveles muy altos y otros muy bajos. Y bueno, y que existe una correlación positiva muy significativa entre los títulos de IgG y la actividad neutralizante medida en un ensayo de neutralización de pseudovirus. Y bueno, en la actualidad seguimos con nuevos desarrollos. El desafío ahora es hacer un test de antígeno, y estamos trabajando, tenemos el instrumental y algo de experiencia en desarrollo de inmunocromatografía lateral. Como les dije, el laboratorio Lemos tiene un test rápido de Chagas hace unos años, y bueno, todo ese conocimiento lo estamos aplicando ahora a desarrollar test de inmunocromatografía lateral, tanto para anticuerpos, pero principalmente el desafío ahora también es para test de antígeno, que es lo que se está utilizando fuertemente para la evaluación de la gente que viaja, de personal docente. Y bueno, todo esto fue el trabajo de un montón de gente, el grupo de Andrea entero, que están ahí, Mora Godoy Ledesma, Diego Ojeda, Guadalupe Costa Navarro, Horacio Payares, Lautaro Sánchez, del doctor Julio Caramelo, que es un jefe de grupo especializado en estructura y bioquímica de proteínas, que es el que ha puesto más trabajo en la purificación. Un bioinformático que había trabajado con Andrea hace mucho tiempo, que es Sergio Villordo, y Diego Álvarez, también un ex doctorado de Andrea, que ahora tiene su grupo en la Universidad de San Martín, y bueno, y yo colaborando, haciendo la interfaz entre el laboratorio Lemos, cuyo director técnico es Jorge Carradori, que es un experto en el desarrollo y la elaboración de test de ELISAs, con varios millones de test de Chagas desarrollados y distribuidos en los últimos 20 años. Y bueno, de gente de distintos hospitales y del Ministerio de Ciencia y Técnica, del Ministerio de Salud, de provincia principalmente. Y bueno, la gente que fue proveyendo las muestras, desde el biobanco que funciona en la Facultad de Medicina, en el INVIRS, Jorge Geffner y Horacio Salomón, y bueno, y los distintos hospitales, que al principio era un intercambio, ellos nos daban las muestras, nosotros usamos para caracterizar, y después empezamos a titular para ellos, y bueno, ha sido la verdad que un desafío muy interesante, y nada, yo por lo menos estoy muy orgulloso y satisfecho de lo que se está logrando, y del aporte y la contribución que se está pudiendo hacer con esto. Así que bueno, muchas gracias por la atención, y estoy acá para contestar las preguntas o dudas que tengan. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación.
muy interesante todo lo que desarrollan y el trabajo colaborativo que se generó a partir de la pandemia. Si tienen preguntas, vamos a empezar a leerlas. O si alguien quiere hacer la pregunta, también puede habilitamos el micrófono. Dale. Hola, buenas tardes. Soy Janina Ruiz del Hospital Salvador Massa. Quería hacerle una consulta. Perdón, le quería hacer una consulta. Nosotros estamos utilizando el reactivo Covidar y tuvimos un problema con la estabilidad del control positivo. Se desestabiliza, o sea, nos baja el valor de la densidad óptica por debajo del valor de 0,5. Ok. No debiera pasar. Si pasa, mandanos consultar, mandale un correo al doctor Jorge Carradori y él te va a poder desde solucionar. Te enviamos otro guito, ver qué puede haber pasado para que eso suceda. Bueno, probamos 2 lotes diferentes de reactivos que tenemos y con los 2 lotes nos pasó lo mismo. Las primeras lecturas están bien y pasado unos días el control positivo baja su dispersión óptica, digamos, el valor. Ok, bueno. Yo se lo comento y si me mandás un mensaje, mi correo electrónico es mj y mi apellido, janowski@gmail.com, y si no, al laboratorio Lemos, si querés mandarlo a info@lab-mediolemos.com.ar, y nada, trataremos de estar en contacto. Muchas gracias. Ahí preguntan por la experiencia en vacunados. En verdad la experiencia, yo no soy parte directa de ese proyecto, por eso tampoco quería contar demasiado. Puedo contarlo, no mostrar datos, pero sí contarles un poco la experiencia que hay. Y la evidencia es que lo que se ha estado estudiando es cómo responden las personas a los 21 días ya de la primera dosis, tienen una respuesta significativa. En la mayoría, no en todos los casos, en la mayoría de IgG. En la gente que ha tenido previamente infección, comparado con los que no han tenido, los títulos son mucho mayores, la respuesta inmune es muy fuerte, y de hecho, digamos, tanto para la vacuna de Pfizer como la de Moderna se ha mostrado que con una sola dosis, en la gente que ya ha tenido la infección se logran respuestas inmunes que son incluso mayores a los no infectados con dos dosis, y entonces es posible que recomienden que alcance una sola dosis para las personas ya infectadas. Nosotros estamos haciendo con la gente que está siendo vacunada con Sputnik 5, y podría estar viéndose algo parecido, pero los datos son preliminares, no hay información todavía concreta para eso. Ezequiel, ¿tenía alguna pregunta o algo para compartir? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Soy Ezequiel Grinder, soy bioquímico del Laboratorio Central de Salud Pública del Chaco. Ezequiel. Bueno, ahí se escucha mejor. Mejor. ¿Sí? ¿Qué tal? Le quería comentar que nosotros tenemos una inquietud, sería una duda que tenemos con el tema de la positividad de los títulos de los sueros que estuvimos estudiando. Nos pasó con muestras que nosotros tenemos acá en el Laboratorio Central y con muestras que nos mandó la doctora Ruiz de Villa Ángela. Si usted, bueno, recuerda un poco de la charla de ella, habían estudiado sueros de gente, o sea, familiares que no se habían puesto la vacuna, que no habían tenido la enfermedad y que los iban a utilizar como sueros negativos para hacer las diluciones. Sí, escuché que tenían varios que habían dado positivo. Bueno, a nosotros nos pasó cuando empezamos a utilizar el ELISA,
que en la gente que se había puesto la vacuna, bueno, no llegamos a hacer titulación porque no teníamos cantidad de reactivo suficiente para titular para toda la gente que se quería dosar la respuesta inmune a la vacuna, pero sí hicimos un análisis o un estudio que tenía que ver con la densidad óptica de las lecturas que teníamos. Y la mayoría de la gente que se había puesto la vacuna presentaba valores de densidad óptica altos, arriba de 1,6. La mayoría lecturas arriba de 2 o de 3. Y había poquitos casos que teníamos con valores de densidad óptica bajos, de entre 0,300 y 0,600, que, o sea, esos valores de densidad óptica están por encima del valor de corte de la corrida del ELISA, pero cuando nosotros analizábamos esas muestras por quimioluminiscencia, en el caso nos pasó con una colega en particular que no se había puesto la vacuna, pero que le daban valores en ese rango entre 0,300 y 0,600, que normalmente uno lo interpretaría como positivo. Como no se había puesto la vacuna, teníamos la sospecha de que se pudo haber contagiado asintomáticamente, sería. Sí. Pero cuando corríamos su muestra por quimioluminiscencia, los anticuerpos por quimioluminiscencia daban negativos. Entonces se nos ocurrió que eso era lo que le podría estar pasando a nuestra colega de Villa Ángela, y le pedimos esta semana que nos mande muestras de esos pacientes que ella había tenido, que supuestamente no habían tenido la enfermedad y que le habían dado lecturas positivas con el ELISA. Y ella me había comentado que las lecturas también daban entre valores de 0,300 y 0,600. Cuando nosotros recibimos las muestras y las analizamos por quimioluminiscencia, todas nos dieron negativas. Entonces, nuestra duda sería si por ahí unos valores positivos, pero con unas lecturas tan bajas, ¿no sería más correcto interpretarlos no como positivos, como en el caso de gente que no se haya puesto la vacuna, uno normalmente los interpretaría como alguien que tuvo contacto con un paciente que tuvo la infección? Mira, te comento en nuestra experiencia que evaluamos, digamos, ahora ya es muy difícil tener sueros prepandémicos, pero claro, habiendo analizado más de 500 sueros prepandémicos, la gente que nunca estuvo infectada con el test de IgM puede haber algún, digamos, como los test de IgM en general pueden resultar en algún que otro falso positivo, pero el de IgG prácticamente nada. Así que hay gente que ha estudiado de forma, digamos, paralela muestras con quimioluminiscencia de Abbott o de Roche. En la mayoría de los casos las respuestas son similares. Hay algunos casos de algunas muestras que Covidar las detecta y que no las detecta los test de quimioluminiscencia, que están basados en anticuerpos contra la proteína N principalmente. Ajá. Recién ahora Roche está sacando un test contra la proteína S, pero lo que tenían hasta ahora eran test contra anticuerpos contra la proteína N. Y también ha habido algún que otro caso donde quimioluminiscencia da positivo y Covidar no, digamos, no realmente son unos pocos casos. A mí me llamó la atención eso de que creo que mencionaba que había muchísimos casos de gente que no había tenido síntomas. Nada, yo sé que el Chaco estuvo complicado al principio, pero no tengo dimensión de cuánto puede ser. Pero bueno, se pueden evaluar. Si quieren, manden las muestras y las podemos evaluar también aquí. O sea, a ver si cuál puede ser el problema. ¿No? Estamos abiertos a evaluarlo. Pero en general nosotros, cuando o sea, ha estado estudiado con muchísimas muestras como para establecer el cutoff y que sea población, que sea una respuesta positiva por encima. Por eso incluso se bajó el cutoff, porque estudiamos muchísimas más muestras y pudimos ver eso. Así que, pero veámoslo, si quieren colaboremos y
pueden enviar las muestras o un poquito. Y en ese caso no puede ser que el tiempo de conservación ya haya pasado mucho tiempo desde que se sacaron las muestras hasta que se enviaron a hacer el análisis en el laboratorio, Ezequiel. Quizás Pues, a ver, puede ser el no, pero- congelado y descongelado de las muestras. Si las muestras estuvieron congeladas es un problema. Eso ciertamente, es así. No, pero se tomaron muestras nuevas de suero, no eran las muestras De que las se mismas procesaron, personas, ¿ok? de las mismas personas. Eran muestras Bueno. frescas. ¿Está bien? Bien, Pero es un método distinto, ¿verdad? Es por quimioluminiscencia que dosa la proteína N. Claro. Quizás ese puede negativizarse antes, en cambio el anticuerpo hacia la proteína S Pero eso es quizás una es el que cosa, se pero si hay mantiene en gente el que ya tiempo. cursó la enfermedad hace rato, pues por eso es cierto. No es para sacar conclusiones, digamos, porque no sería el mismo tiempo. Lo que yo no recomendaría es que modifiquen la interpretación de la respuesta del COVID, que está estudiado con muchísimas muestras y Claro. nada. Bueno, Si hay una muestra conflictiva, veámosla juntos, no hay problema. perfecto. bueno, gracias. Bien, tenemos preguntas. Otra colega pregunta sobre la experiencia con la respuesta a otras vacunas no Sputnik. Sabemos que funciona, pero no hay datos oficiales. Nada. Hay gente que venía y pedía que estaba en los ensayos clínicos y la verdad es que no es lo que correspondería hacer, pero sabemos que la vacuna de Pfizer, la respuesta a la vacuna de Pfizer se podía detectar con COVID. Perfecto. Otra colega pregunta si hay reacciones cruzadas con otros coronavirus. Por lo poco que estudiamos, que eso fue hecho junto con el hospital italiano al inicio de la validación, no detectamos algo relevante, pero no eran muchas muestras, no teníamos muchas muestras. Lo poco que teníamos fue hecho en colaboración con el hospital italiano. Bien. Pregunta Alejandra si, como la vacuna Sputnik viene en 2 dosis, con 2 vectores diferentes, si podría eliminarse una dosis. Bueno, eso podría llegar a ser en las personas que ya han estado infectadas, pero por ahora es todo muy preliminar, no hay datos concretos y entonces la verdad es que no sería correcto que emita una opinión sobre algo que no hay datos suficientes para hacer una recomendación. Sí se ha hecho, como hay 2 publicaciones para o más ya, sobre las respuestas inmunes en gente inmunizada con la vacuna de Pfizer y Moderna, y se ha visto eso, que la gente que ya había estado infectada con una dosis llega a tener una respuesta inmune que es igual o superior a la gente no infectada que recibió 2 dosis. Otro colega pregunta si podría considerarse el testeo de anticuerpos positivos para dar como recuperado a un paciente COVID positivo. Y de esta manera... En algunas personas, digamos, eso tratamos de que no... Mira, la recomendación es no utilizar los anticuerpos ni para decir que una persona está cursando la enfermedad, ni para decir que ya no la cursa, porque hay gente que a la semana de infección ya tiene anticuerpos y hay gente que tiene IgM a los 30 o 60 días, entonces para un lado o para el otro no conviene. La verdad es que si uno quiere detectar a la gente que está cursando la enfermedad, hay que hacer diagnóstico molecular del genoma del virus, ya sea por qPCR o por las amplificaciones isotérmicas o por test de antígeno. Y nada, el test de anticuerpo tiene otras finalidades, ¿no? Quizás en aquellas personas que tienen los síntomas y que no se pudieron hacer o que dieron negativo porque quizás no tenían suficiente carga viral o porque fueron evaluadas. Ahora ya no sucede tanto, pero al principio sucedía eso, que la gente no llegaba a tiempo a hacerse el diagnóstico, eso servía para saber si había estado en contacto, ¿no? Preguntan sobre el punto de corte para la donación de plasma, si puede ser mayor o igual a 1 en 800.
Nosotros creemos que sí. El tema es que la recomendación del Ministerio de Salud es que sea mayor a 1 en 1100, porque ese es el título que el estudio de la Fundación Infant terminó recomendando. Nosotros cuando habíamos hecho el desarrollo no teníamos incluso eso, eran titulaciones seriadas de 1 en 100, 200, 400, 800, 1600, no existía el 1100, así que ahora en verdad se está haciendo un cambio en el inserto que va a empezar a distribuirse con los nuevos lotes de COVIDAR, donde se va a recomendar hacer 3 títulos, uno para ver niveles bajos, medios y altos, y utilizar uno en 100, uno en 1000 y uno en 5000, y recomendamos usar mayor a 1 en 1000. Ariel Broda pregunta con respecto al congelado y descongelado de las muestras, ¿cuál sería la forma recomendable para conservar muestras positivas que se desean titular más adelante? A ver, poca experiencia que tuvimos con el congelado descongelado es que no convendría mucho. No es que no se pueda usar, pero digamos, teníamos pérdida de reactividad. Entonces, conservado en heladera con un poco de ácida sódica podría estar un par de semanas, ¿no? Perfecto. Bueno, Florencia Ferrini dice que es excelente la charla y cuál es el título de anticuerpos que se considera como protector. Así como para donantes de plasma se busca mayores a 1 en 1000, para recuperados o vacunados, ¿qué es lo que se esperaría? Y yo creo que eso no hay información suficiente todavía, ¿no? O sea, es una pregunta muy interesante. La verdad es que yo no tengo la respuesta y no creo que esté todavía ahí dando vuelta. La otra cosa que está por suceder y que pronto tendremos, también sacaremos nuevo inserto, es que la OMS ha puesto a disposición de los elaboradores de reactivos diagnósticos un patrón internacional de anticuerpos, entonces vamos a poder tener una cuantificación en unidades internacionales, así como se hace para el toxoplasmosis, que hay unidad internacional, también se va a poder hacer para poder comparar, porque es muy difícil. La gente dice, me dio tanto, me dio otra cosa, y se hace el test con el test de Abbott, con el test de Roche, con Vircel o lo que fuera, y la verdad es que es incomparable, a no ser que usen la relación de positividad, digamos, es muy difícil de comparar distintas cosas, y ahora, bueno, nosotros por lo menos vamos a calibrarlo con el estándar internacional de la OMS, y entonces se va a poder comparar un poco, digamos, que la gente se haga con el test que quiera, pero por lo menos tener la posibilidad de saber los niveles comparativos, ¿no? Pero en relación a la respuesta a la pregunta, que es muy interesante, la verdad es que todavía yo no lo sé y no creo que se sepa. Milena Sago comenta que, bueno, en el estudio de la eficacia de la vacuna Sputnik, en cuanto a la segunda dosis, ¿en qué fecha post-colocación de la misma realizaron el dosaje de anticuerpos? Su grupo de trabajo seguía por la curva expuesta en la página oficial de Sputnik, en hacerla post 35 días contando el día 1 desde la primera dosis, y ellos piensan realizar un tercer punto de la curva en el día 60. Me parece bien. Sí, yo creo que la gente estaba midiendo 10 días después de la segunda dosis, ¿no? Y que la segunda dosis se daba 3 semanas después de la primera, creo que será. Así que ahí está más o menos los 35 días que ella mencionaba. Pero me parece bien hacer un seguimiento, sí. Supongo que eso va a empezar a suceder, seguimientos para ver cómo son las respuestas. Otra colega pregunta, Alejandra pregunta con respecto a la vacuna china que está llegando, si tienen experiencia en el dosaje de anticuerpos. No, la verdad que no, pero bueno, va a ser interesante verlo. La vacuna china es el virus inactivado, ¿no? Así que en principio debería funcionar. Esa quizá debería funcionar también con un anti-N, como con anti-S, no necesariamente. Las otras sí requieren tener un kit que detecte anti-S, porque son ya sea el adenovirus o las vacunas con RNA mensajero, solo están hechas con proteína S. En cambio la vacuna china es el virus inactivado, así que debería poder usarse distintos kits. Pero nosotros no tenemos experiencia en eso. Ok. Bueno,
muchísimas gracias, doctor, por la amabilidad, por la predisposición, por su tiempo. Muy interesante. No sé si tienen más preguntas, los colegas pueden dejarlas y nos comunicamos con el doctor. Bueno, dale, yo les facilito la vía de contacto, un correo para que puedan contactarse y nada, cualquier consulta, cualquier problema que tengan con el kit, contáctense y trataremos de buscar dónde está el problema. Bien, entonces muchas gracias a todos por su presencia y desde la Comisión Científica del Colegio de Bioquímicos del Chaco, desde el Consejo Directivo, les agradecemos y los invitamos, si tienen sugerencias de otros temas que quieran compartir o de formaciones que podamos brindarles. Este es nuestro colegio y estamos abiertos y predispuestos a generar más espacios para compartir y formarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.